Importante de este programa de formación, bueno, que es un programa que consideramos sumamente completo porque vamos desde el proceso de la investigación de campo y laboratorio hasta la solución desde el punto de vista de reporte geotécnico que vamos a presentar al cliente. A lo largo de este programa se abordan experiencias relacionadas con el área de edificaciones, puentes, tanques, geofísica, respuesta sísmica de sitio, recomendaciones y lineamientos para efectuar todo lo que es el diseño geotécnico estructural de cimentaciones superficiales y profundas. Acá vemos un poco el listado de las herramientas y las normativas que estaremos utilizando, y lo que voy a hacer es que voy a bajar directamente al alcance del programa y luego subo para aclarar un poco qué hacemos con cada una de esas herramientas a lo largo del programa. Entonces, fíjense, cuando ustedes completan este programa de formación, la idea es que puedan dominar los conceptos de mecánica de suelos y rocas aplicados al diseño de cimentaciones superficiales y profundas. Involucrarnos con todo lo que es el proceso de desarrollo de los trabajos de campo y laboratorio, cómo estimar parámetros de diseño para cimentación. Este es un tópico bien interesante, cómo estimar un ángulo de fricción, cómo estimar un módulo de elasticidad, cómo llevar estos parámetros a una realidad de diseño, a una recomendación que vamos a generar en un reporte geotécnico. Generar guías de verificación, o lo que llamamos típicamente checklist, para poder identificar lo que debe contener ese estudio técnico dependiendo del tipo de proyecto que se va a desarrollar. Por eso vamos a analizar casos de edificaciones, tanques, puentes, etcétera. Vamos a trabajar con códigos internacionales, con normativas de referencia para el estudio técnico. Por ejemplo, subo ahora acá la normativa. Vamos a trabajar mucho con referencias y recomendaciones del Eurocódigo 7. Vamos a trabajar con recomendaciones provenientes de el documento de diseño de cimientos de España, derivado del CTE de España. Vamos a trabajar con algunas recomendaciones también de la NSR de Colombia. Acá hago referencia a la AC7, importantísimo, porque dentro de la AC7 se contempla ahora, desde la edición 2016 en adelante, lo que es el proceso de diseño de cimentaciones por capacidad última, o lo que pudiésemos llamar acoplar el diseño geotécnico de la cimentación de forma equivalente como diseñamos la estructura. Es decir, diseñar una cimentación desde el punto de vista geotécnico teniendo en cuenta las mismas combinaciones que hemos utilizado en el resto del edificio. Entonces, en vez de tener que pasar a cargas de servicios y a la metodología de las cargas admisibles, que no es que ha desaparecido, sino que ahora tenemos la alternativa también de efectuar la validación o por esfuerzos permisibles o por capacidad última. Revisamos también el código AASHTO, tanto a nivel de recomendaciones de investigación geotécnica como también lineamientos para poder obtener la data de campo y hacer la realidad ya desde el punto de vista de diseño geotécnico del proyecto de puente. Algunas recomendaciones también del IBC. El ACI 318 ya desde su última edición del 2019 también ha incorporado unas aclaratorias importantísimas en el área de cimentaciones. Por ejemplo, para la parte de pilotes, siempre había mucha duda, mucha confusión en relación al armado, a cómo armar el pilote, también algunos tópicos relacionados con los diseños de las vigas de cimentación. Entonces, todo esto está contemplado ya en la última edición y se hacen estas aclaratorias en el módulo de cimentación. Y adicionalmente, trabajamos con mucha documentación técnica de referencia proveniente de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, documentos derivados del Caltrans y, bueno, muchas fuentes de información que se hace referencia tanto a lo largo del programa como en las diferentes sesiones en vivo que se imparten a lo largo de este programa de formación. Nos vamos a involucrar en el proceso de modelado, análisis y diseño de cimentaciones, tanto a nivel geotécnico como a nivel estructural, recomendaciones de diseño y constructiva de cimentaciones en suelos difíciles y recomendaciones, mucho de lo que conversaba hoy el profesor Álvaro, recomendaciones relacionadas con excavaciones, drenaje, control de calidad del hormigón, diseños de vigas de riostra, lo que les decía ahora de la 6318, encofrados, procesos de compactación, etcétera. Entonces, estos tres puntos que están acá tienen mucha vinculación con los software. Subo nuevamente y vamos a ver qué tenemos acá. Obviamente vamos a ver manejo de la normativa, vamos a ver evaluación de casos reales, vamos a ver criterios para poder resolver esto a nivel de proyectos en diferentes áreas, en diferentes sectores. Entonces, cuando llegamos al módulo de cimentaciones, vamos a utilizar la licencia educativa de la herramienta Geo5.
esta licencia educativa la ofrece directamente la casa Find Software, de manera de que si usted va a la web, usted puede descargar la versión demo del software que tiene ciertas limitaciones, un periodo de 15 días para probar el software y todo esto. Pero con la licencia educativa ustedes pueden trabajar sin ninguna restricción, sin ninguna limitación a lo largo del programa de formación y con el mismo manejo de dicha licencia puede entregar el proyecto final que consiste en desarrollar un reporte geotécnico. Ya se los voy a explicar. Como vamos a estar hablando de estudios geofísicos, vamos a ver un poco los principales ensayos geofísicos que se realizan en ciertos proyectos, que se obtiene de dicha data y todo esto. Entonces vamos a ver un poco de respuesta sísmica de sitio. Para ello les voy a mostrar algunos ejemplos desarrollados con la herramienta Deep Soil, que es una herramienta muy potente actualmente para hacer análisis de respuesta sísmica de sitio. Y ya cuando llegamos a los tópicos de licuación de suelo, que también hacía referencia el profesor Álvaro en su presentación, vamos a ver ejemplos con la herramienta Leak SBS y StoneSea, que son de la casa Geologismiki, que son herramientas para, la primera, evaluar potencial de licuación y la segunda para mejoramiento del terreno con columnas de grava. Es interesante porque les voy a mostrar unas comparativas de cálculos manuales siguiendo las últimas metodologías de evaluación de potencial de licuación del año 2014, el profesor Boulanger, el profesor Idris, y vamos a poder validar esos cálculos manuales con esta herramienta. Se van a sorprender porque los números dan exactamente igual. Lo que ocurre es que obviamente dentro de esta herramienta está programado dicho método y por eso vamos a poder hacer la validación. De manera que el que utiliza este software o el día de mañana lo quiere utilizar ya tiene la comprobación numérica de lo que ocurre dentro de la herramienta y los que no la desean adquirir, de igual forma van a poder validar numéricamente de que con un software de esto se obtienen los mismos resultados. Cuando llegamos a la parte de cimentaciones, vamos a revisar, les voy a mostrar un ejemplo interesante para el caso de respuesta lateral. Entonces, para ello, les voy a mostrar unas aplicaciones con el Pile, voy a mostrarle unas comparativas con Geo5. ¿Qué hacemos con Geo5 a nivel de cimentaciones profundas, por ejemplo, a nivel de cargas verticales, a nivel de cargas laterales y respuesta lateral? ¿Y qué diferencia tiene el Pile en el análisis ante carga lateral, que es una herramienta especializada en carga lateral? Y siempre el estructural está muy pendiente de ver, oye, pero yo quisiese que esta respuesta geotécnica yo la pudiese modelar en mi software estructural y meter los resortes y obtener los momentos y los hacer. Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Le voy a explicar cómo sacar la data de una herramienta como Geo5 o el Pile y llevárnoslas a SAP 2000 para poder hacer el diseño estructural de la cimentación profunda en este caso. Ya luego también cuando estamos en el módulo de laboratorio, que les decía acá, trabajo de campo y laboratorio, vamos a ver algunas aplicaciones con la herramienta de Rock Science, RS Data, que es una herramienta bien interesante para hacer algunas simulaciones de ensayos de laboratorio y para también manejo de data que se desarrolla dentro del laboratorio. Está bien interesante, sobre todo para el que está dedicado al trabajo geotécnico puro, desarrolla ensayos, produce el informe y todo esto, ¿no? Y de igual forma, alineado con este tema de respuesta sísmica y geofísica y todo esto, le voy a hablar también de estas dos bases de datos, el Peak Ground Motion Database de los Estados Unidos para descarga de terremotos y que ya, si tienen que hacer algún tratamiento o para respuesta sísmica de sitio o incluso para análisis tiempo-historia, sepan cómo utilizarla, y algunas bases de datos alternativas como por ejemplo la Cosmos, donde también podemos conseguir algunos terremotos de subducción si fuese el caso. Entonces, este es el alcance global del programa y acá vamos a conseguir el contenido. Acá vamos a ver un poco más de detalle. Fíjense, el primer módulo de mecánica de suelos y roca, el segundo módulo de investigación geotécnica y reporte geotécnico, ya lo que son cada uno de los ítems, el ensayo de campo y modelado 3D de perfiles geotécnicos. Este módulo está interesante porque desde acá ya comenzamos a utilizar la herramienta Geo5 que les mencionaba acá. Y en este caso, por ser un programa enfocado en el desarrollo de estudio técnico, este módulo está interesante porque vamos a poder construir un modelo geológico tridimensional mediante el paquete Geología de la herramienta Geo5. Modelar el terreno completamente de forma tridimensional para obtener la información que vamos a reportar en el estudio técnico, pero también para obtener la data que podemos posteriormente utilizar en los análisis de cimentaciones superficiales, profundas, etcétera.
Luego, como les decía, vamos a ver los módulos de ensayos de laboratorio, ensayos de rutina, ensayos especiales, acá donde vemos el detalle de cada uno de estos ensayos que nos conseguimos en un laboratorio de mecánica de suelo, y luego también los ejemplos demostrativos con la herramienta de Rock Science, el RS Data que les mencionaba hace un momento. Acá está el módulo correspondiente a dinámica de suelo y respuesta sísmica de sitio, donde vemos un poco el deep soil, un poco de las bases de datos del PIR de California y todo esto. Luego, en el proyecto de cimentaciones, fíjense, vamos a ver un poco cuáles son las recomendaciones a seguir para fijar una cimentación en particular, las filosofías de diseño que ya tenemos en la práctica, lo que les decía, podemos diseñar con esfuerzos permisibles, podemos diseñar con criterio de capacidad última según lo que establecen códigos como la ACE, por ejemplo. También podemos aplicar el criterio de la AASHTO o el criterio del Eurocódigo. Entonces vamos a ver esas filosofías de diseño para que dependiendo del proyecto sepamos qué hacer en cada situación y luego ya cuáles son las recomendaciones a nivel geotécnico y estructural para el caso superficial y para el caso profunda, teniendo en cuenta las cargas gravitacionales y sísmicas. Vamos a ver interacción sobre la estructura. Primero vamos a hablar de la interacción sobre la estructura estática y cómo reportar ese coeficiente de balasto y luego lo vamos a ver a nivel de cargas laterales. Entonces vamos a ver el balasto vertical y el balasto lateral. Esto es de muchísimo interés. Yo sé que a muchos estructurales les interesa dominar esta área porque también, sin generalizar, hay mucha deficiencia en muchos reportes geotécnicos en relación a esta información. A veces el problema no es el geotécnico, sino la data que él recibe. A veces el problema si es que el geotécnico simplemente no reporta dicha información y el estructural cuando va a una herramienta como el SAFE o como cualquier otra, necesita un balasto vertical. Y si va a un SAP 2000 o a un ETAPS o lo que sea y quiere modelar sus pilotes y reproducir la respuesta lateral, necesita un balasto horizontal. Entonces aquí vamos a ver cómo es el tratamiento geotécnico primero y cómo podemos llevar esto al diseño estructural. Luego, con la herramienta Geo5 vamos a poner en práctica los criterios que les mencionaba acá en el proyecto de cimentaciones para, fíjense, utilizar la herramienta para modelar una zapata en arena, sobre arcilla, en suelos mixtos, estimar asientos, unos módulos ya específicos basados en elementos finitos como el de viga y losa, y la parte de pilotes, grupo de pilotes y pilotes en suelos granulares, ya evaluar los mecanismos de respuesta. Luego, en la parte de suelos difíciles y recomendaciones de diseño, vamos a abordar lo concerniente a licuación, a suelos potencialmente licuables también, utilizar las herramientas que les mencionaba hace un momento y sobre todo ver recomendaciones de diseño y constructiva, el tema de las excavaciones, de qué tener en cuenta en la obra, los controles de calidad, el cómo seleccionar la mejor técnica de estabilización dependiendo del problema que tengamos allí. Y finalmente, nuestro proyecto está por acá, que consiste en desarrollar un reporte geotécnico completo, utilizando todos estos criterios que ha explicado hoy el profesor Álvaro y que lo vamos a ver con mucho detalle a lo largo de estos 2 meses de formación. Y en este caso, bueno, se suministra una data, se suministra una información de campo, de manera que ustedes puedan efectuar el dimensionado de las cimentaciones, establecer las recomendaciones de diseño y de construcción y aplicar las normativas de referencia. Si hacemos clic acá, vamos a poder descargar un catálogo como este, donde van a conseguir toda la descripción del programa, van a conseguir el detalle de la normativa, los software que he mencionado hace un momento y ya mucho más detalle de cada módulo, ¿no? El de mecánica de suelos, el de investigación geotécnica, el de los ensayos de campo, los ensayos de laboratorio, el módulo de dinámica de suelo y respuesta sísmica de sitio, proyecto de cimentaciones, interacción sobre la estructura, todo el módulo de modelado, suelos difíciles con las respectivas herramientas y ya finalmente el proyecto final. Incluso una de las cosas que ahora viendo esta imagen acá es que cuando estemos también en esa parte de respuesta sísmica, también vamos a echar un vistazo a otras herramientas que tienen que ver con el cómo reportar la data para estudios geofísicos. Esto también es interesante, saber qué hace un ingeniero del área geofísica a nivel de reporte y cómo utilizamos esa data en nuestros proyectos. Incluso hay una pequeña demostración, un pequeño tutorial de una herramienta interesante también de la propia casa Geologismiki, que les menciono por acá, y que es una referencia también a tener en cuenta
cuando nos involucramos con ese tipo de proyectos. Acá está toda la explicación del desarrollo del proyecto, del reporte, para optar al certificado de aprobación. Acá está más detalle de cada uno de los ítems que se abordan, de todo lo que es el alcance del programa en general, el detalle del programa y bueno, ya también tienen un poco el detalle de los profesores que hacemos vida acá en este programa de formación. Cada uno especialista en diferentes áreas, profesores especializados en el área geotécnica y de mecánica de suelos y de investigación geotécnica, otros más especializados también en manejo conceptual de proyectos y gerencia de proyectos de infraestructura, sobre todo. Mi caso, por ejemplo, que estoy más hacia el área de interacción sobre la estructura. También colaboradores y profesores invitados también con diferentes áreas de conocimiento, como por ejemplo el profesor José Vicente Heredia, que es muy versado y experto en todo lo que es química de suelo y estabilización química del terreno. Los ingenieros colaboradores acá, Dayan Estaba, Carlos Bastardo, que están todo en la parte de modelado, manejo de herramientas BIM, también el combinar mucha tecnología con el área de diseño y proyectos. Entonces, bueno, es un equipo bien interesante para poder revisar cada uno de estos tópicos que he hecho referencia a lo largo de mi presentación.